Bien, vamos a abordar hoy intoxicaciones medicamentosas en la infancia. Soy el doctor Mariano Díaz. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es, primero, actualizar las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes y su manejo integral en pediatría y brindar ciertos criterios de alerta ante una exposición a medicamentos. Tienen acceso a algunos casos muy reales, actuales, ahí en el QR, en el ángulo superior derecho, que pueden con tiempo acceder y consultar. Bien, en el temario que vamos a abordar, por un lado vamos a iniciar con anestésicos locales, isoniazida, nafasolina, agonistas betarenérgicos, algunos conceptos generales, antidiabéticos, hormonas tiroideas, como título informativo. Después, anticonceptivos orales, antihistamínicos y anticolinérgicos. Los que más vamos a focalizar de interés clínico y por la frecuencia o gravedad, los más importantes son los primeros 5 puntos: anestésicos, isoniazida, nafasolina, agonistas beta-adrenérgicos y antidiabéticos. Bien, vamos a iniciar con un caso clínico muy frecuente, ¿sí? Paciente de 10 años que ingresa ahora con antecedente de haber presentado una convulsión tónico-clónica generalizada en su hogar de 40 segundos de duración. Al examen físico se encuentra deprimido, con hipotensión, y surge el interrogatorio que el niño se encontraba molesto porque le estaban saliendo los dientes. Este es el cuadro clínico que presenta un paciente cuando ingiere algún anestésico local. Muy frecuente es la silocaína, de uso muy habitual, ¿no? Muchas veces se tiene acceso por comprarlo en las farmacias, ¿sí? Para lesiones de las mucosas, las aftas, o cuando hay dentición dolorosa. Y dentro de este grupo encontramos la lidocaína y la benzocaína. Las fuentes pueden ser diversas, ¿no? Hay el uso tópico al 4%, la jalea al 2%, solo uso líquido inyectable. Encontramos en la lidocaína o benzocaína como no solamente en las mucosas, las mucosas en boca, las fauces, también en compuestos antimorroidales, ¿sí? Puede llegar a tener, así que es importante tenerlo en cuenta y puede tener la misma sintomatología, ¿sí? Eh, entonces, uso de dentición dolorosa, ¿sí? Cuando los niños empiezan a aparecer los primeros dientitos, antimorroidales, dermatológico y analgésicos. Se absorbe perfectamente por todas las vías, ¿sí? Tiene una absorción bastante importante, 35%, y puede generar intoxicaciones graves, ¿sí? Recuerden que con pequeñas cantidades un paciente o un bebé, un lactante, puede tener síntomas graves. Tiene un metabolismo hepático en minutos, se absorben muy rápido con una vía media de 2 horas, ¿sí? Muchas veces no nos lleva tiempo a realizar ninguna medida de rescate. Bien. Con respecto al cuadro clínico, piensen que la lidocaína también es un antirrítmico, ¿eh? Entonces, acá tengamos en cuenta que puede generar arritmias, hasta hipotensión, ¿no? Bradicardia, arritmias, con respecto al cuadro neurológico, deterioro sensorio, coma, convulsiones y depresión respiratoria. Muchas veces lo que vemos en la clínica, en la práctica diaria, es un cuadro excitatorio a nivel neurológico y después depresor, ¿sí? Ya sea a nivel cardiológico y neurológico. Puede haber convulsiones, ¿sí? Excitación psicomotriz y después deterioro sensorio o coma. Y a nivel cardiológico igual, puede tener todo tipo de arritmias y después todo lo que es lo relacionado a deterioro, ¿no? O hipotensión, bradicardia. Y un cuadro que ya vimos con las hipoxias puede ser generado como la metamoglobinemia, que es más frecuente con la benzocaína. Claramente por ser una sustancia cardiotóxica, cardioneurotóxica, vamos a hacer un estudio complementario que es electrocardiograma, vamos a verlo, a solicitar un hemograma, estado ácido-base. Si es un paciente que tiene que estar por lo menos las primeras 12 horas en un lugar donde tenga controles estrictos, ya sea un shock room o una terapia intensiva, por lo que puede llegar a generar, ¿sí? La aparición de los síntomas son rápidos, ¿sí? Por lo cual el paciente cuando llega en la consulta ya tiene síntomas y no nos da tiempo a la medida de rescate. Lavado ni carbón, mismo hay que tener en cuenta que es una sustancia que puede generar convulsiones, por lo cual muchas veces uno, como es proconvulsivante, no indica el lavado gástrico, ¿sí? El tratamiento es sintomático, a ver, tratamiento del síntoma, arritmias, las convulsiones, por supuesto, el ABC es fundamental. Bien, entonces, ténganlo en cuenta que
si bien muchas veces no es percibido como una sustancia de riesgo, ¿no? Como que son eh, gotitas o que es un líquido que muchas veces por tener un gusto agradable, frutilla o cereza, los niños lo ingieren, ¿sí? Por demás. Y otra característica se puede absorber muy bien en las lesiones. Cuando hay lesiones en la boca se absorben más rápidamente, ¿sí? Entonces, no es una sustancia inocua, ¿eh? Recuerden esto, que no es que el paciente ante la ingesta se va rápidamente a su casa, no, tiene que permanecer en control, ¿eh? Mínimo 6, 12 horas seguro y más también, de acuerdo al antecedente que tengamos. Bien, caso clínico 2, paciente de 16 años que ingresa a guardia, derivada para evaluación neurológica por un episodio convulsivo. Usted examina a la paciente y constata adelgazamiento y un episodio de expectoración hematoica. Seguidamente comienza a convulsionar no cediendo con benzodiazepina intravenosa. Bueno, esta es una paciente, es muy frecuente. Los pacientes que toman medicación para la tuberculosis, ¿sí? Tuberculostáticos, o como es este caso que ahora vamos a abordar, es la intoxicación con isoniazida, ¿eh? Claramente es el típico caso que presentan los pacientes intoxicados y que no cede con benzodiazepina porque tiene un tratamiento específico para estos casos. Bien, acá tenemos isoniazida que vienen comprimidos de distintas presentaciones, ¿sí? Y acá tienen un QR para acceder a un caso real, una revista muy conocida de la Asociación Toxicológica Argentina. Pueden leerlo y les va a aportar muchísimo como algo complementario. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la producción del GABA por depresión de la vitamina B6, ¿sí? Esto es requerido para por una enzima, la descarboxilasa del ácido glutámico para producir el GABA. Entonces, fíjese, el GABA es todo lo relacionado con el tema de potencial de acción, de las convulsiones y toda esa temática, ¿sí? Y lo que hace es disminuir la vitamina B6, que es la piridoxina. Entonces, ahí ya uno puede pensar cuál sería el tratamiento, ¿no? El tratamiento es reponer la piridoxina, la vitamina B6, que es lo que uno hace en la práctica toxicológica, ¿sí? Tienes metabolismo hepático y hay distintos fenotipos. Hay algunos que son acetiladores lentos, otros que son rápidos, de acuerdo a la velocidad de la acetiltransferasa. Se elimina por vía renal y dosis terapéutica de 5 a 20 miligramos kilo día. Entonces, el cuadro clínico es característico. Es un cuadro que debuta con convulsiones que no ceden con el tratamiento con anticonvulsivantes habituales, no con benzodiazepina. Vos le indicás benzodiazepina y sigue convulsionando igual, y algo característico es la acidosis metabólica, ¿sí? Es entonces un cuadro de convulsiones que no se den con anticonvulsivantes habituales y la acidosis metabólica que se presenta dentro de los 30 a 3 horas post-ingesta, ¿sí? Aparte de las convulsiones, puede haber desorientación, deterioro sensorio, a coma, ¿sí? En forma progresiva. Náuseas, vómitos y dolor abdominal puede tener a nivel gastrointestinal, como todo tipo de tóxico, y la acidosis metabólica con GAP-apto es bastante característico, está bien señalizado en la edad positiva, viene en amarillo. ¿Sí? Con respecto a otros signos y síntomas, la fiebre, la hepatitis, exantema, rhinocitosis, que más que todo esto es en pacientes que lo ingieren de forma crónica, está con tratamiento para tuberculosis. Bien, ¿qué le vamos a pedir como estudios complementarios? Bueno, un estado ácido base, le vamos a pedir un hemograma, función renal, hepática, un electrocardiograma. Y con respecto al tratamiento, el lavado gástrico y el carbón activado hay que considerar la latencia, porque es una sustancia proconvulsivante, ¿no? Si el paciente lo ingirió un tiempo medio peligroso por un lavado gástrico, hay que tener en cuenta que si uno lo indica, puede aspirarse, entonces hay que ser cauteloso, ¿eh? Bien, y el tratamiento sintomático, que es el manejo de las convulsiones. Uno puede intentar con las benzodiazepinas, que puede tener una respuesta parcial a la, a la medida anticonvulsiva, y el tratamiento de base definitivo es la piridoxina, como dije en un principio, ¿no? Esto de que disminuye la vitamina B6 y la piridoxina, entonces lo que hay que hacer es aportar piridoxina, ¿sí? Que es el venadón que encontramos en la práctica diaria que uno indica en los centros de toxicología, ¿sí? Hay una dosis, 1 gramo de piroxina por gramo de isoniazida ingerida en infusión, ¿no? Durante 30 a 60 minutos, y en caso desconocido, uno está protocolizado que se dan 5 gramos de piroxina en infusión. En pediatría son 70 miligramos kilo intravenoso. Como título informativo no hace falta que sepan las dosis, pero sí que existe un antídoto para este tipo de situación.
Bien, vamos al caso clínico número 3. Paciente de 9 meses que ingresa a guardia, deprimido, sudoroso, bradicárdico, hipotérmico y miótico, ¿sí? Fíjense, paciente deprimido, sudoroso, bradicárdico, ¿no? Parece como que puede llegar a tener un cuadro séptico o algo grave, un traumatismo de cráneo, ¿sí? Entonces uno indica expansión antibiótico previa toma de hemocultivos. Estos son casos que pasan y esto es un caso real también. A la hora del ingreso se encuentra asintomático. Raro, para un paciente que está séptico a la hora que esté asintomático es muy raro. Uno sigue tal vez recabando datos, como en este caso, y fíjese, se acerca al paciente usted para un nuevo control clínico, observa que la madre le coloca gotitas en las fosas nasales, puede presentar rinitis. Y estamos en presencia de la nafazolina, lidil, oximetazolina, hay un montón de preparados como ahora vamos a ver, pueden acceder a una publicación muy importante, un caso que tuvimos, ¿sí? Se publicó en los archivos de pediatría, y es bastante interesante porque tuvo una evolución bastante tórpida. Son las gotitas nasales que utilizamos que claramente en pediatría están contraindicadas, ¿sí? Pero se usan. Son sustancias simpático-miméticas derivados imidazólicos y lo que hacen es provocar una vasoconstricción en la aplicación local en mucosa nasal y ocular. A esto pertenecen la oximetazolina, silometazolina, la tetrahidrosolina. Hay un montón de este grupo que tienen este anillo imidazólico, que es lo que genera el cuadro clínico este bastante raro, ¿no? Y potencialmente grave. Se absorbe rápidamente. Esto es importante porque no nos da tiempo a realizar medidas de rescate, ¿sí? Y la duración es variable. Por ejemplo, la nafazolina, 6 horas, y la silometazolina, 12 horas. Entonces, vamos al cuadro clínico, que genera a nivel corporal hipotermia. Puede llegar hasta tener temperatura de 32 grados, fíjense en el caso clínico que les compartí ahí en el QR, hipotermia, ¿sí? Severa, sudoración, palidez, bradicardia, todo por este mecanismo de acción que actúa sobre el anillo imidazólico, sudoración, palidez, bradicardia, hipotensión, todo un deterioro sensorio, depresión respiratoria, miosis y hasta hipoglucemia, ¿sí? Fíjense, entonces es un cuadro de instalación rápida, el paciente ingiere estas gotitas, que habitualmente son en gotitas, ¿sí? Y rápidamente se absorbe y empieza a ir progresivamente con este cuadro que se va instalando, que parece como que es un paciente grave, ¿no? Y a medida que se va metabolizando la sustancia, el paciente va recuperando el cuadro clínico. Bien, estudio complementario, bueno, glucemia fundamental, ¿no? Ver que la glucemia esté en sus valores normales, si no hay que aportar, hacer un flujo de glucosa, ionograma, esto se va a hacer un electrocardiograma por la bradicardia que puede llegar a tener y alguna que otra arritmia. Las medidas de rescate, como les dije, no damos tiempo a realizarla porque rápidamente se absorbió, es rapidísima la presión del cuadro clínico, por lo cual uno tiene que actuar sobre el tratamiento sintomático, o sea, trabajar sobre el ABC, la hipotensión, la hipotermia, ¿no? Medios físicos, trabajar, darle un flujo de glucosa para prevenir la hipoglucemia. Bien, otros fármacos que vemos nosotros cuando empieza el frío es lo que decimos el combo winter, ¿no? Que se equivocan los padres con esto, en vez de poner el salbutamol, le dan el corticoide cuando están con cuadros respiratorios, o hipersor por boca en vez de nebulizarlo, ¿sí? Es bastante frecuente. Afortunadamente no son cuadros severos, ¿sí? Afortunadamente por lo general. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es frecuente que haya un error terapéutico en la administración, no como uno se lo indica. Esto a título informativo, a ver, no es que lo tienen que saber, pero para su vida posterior o como médicos, recuerden que, a ver, los corticoides a veces los niños pueden llegar a ingerir en forma accidental o los padres pueden equivocarse en la administración, la meprednisona o la betametasona, por una ingesta aguda en realidad más que observar la irritación gastrointestinal, náuseas, vómito, epigastralgia, no suele suceder, no nos obliga a hacer ninguna medida de rescate, solamente por la tolerancia oral o un protector gástrico. Sí, cuando ya el paciente tiene exposiciones crónicas a los corticoides, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad de base crónica, ahí sí uno tiene que tomar otro tipo de medidas, ¿sí? Pero ya estamos hablando de una exposición prolongada, mayor de un mes, 3 meses, ¿sí? Pero por una ingesta aguda no hace falta practicar ninguna medida de rescate importante, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisario
realmente se ve afectado en la administración crónica, ¿sí? Bien, pasemos al caso clínico 4. Y este sí es importante porque es muy frecuente, más en esta época, que viene el fresco y los pacientes empiezan con los cuadros de broncoespasmo. Este es un paciente de 9 meses, sin antecedentes, lo traen a la consulta porque su madre lo nota irritable y tembloroso, ¿sí? Esto se ve muchas veces no solamente como intoxicación, sino también como efecto adverso. El antecedente familiar es que una hermana de 4 años tiene episodio de broncoespasmo a repetición y del interrogatorio surge que la niña, la hermanita de 4 años, estaba jugando con su hermanito de 9 meses y le había dado algo por boca, ¿sí? Bueno, la hermanita estaba jugando al doctor, claramente, y le administró esta sustancia, que es el salbutamol, que pertenece a los beta-adrenérgicos, ¿sí? Estos beta-adrenérgicos, salbutamol hay un montón de, de, de lo que pertenece a beta-adrenérgicos, de acuerdo a la acción corta, tenemos salbutamol, clenbuterol, isoproterenol, y los de acción prolongada, salmeterol, formoterol. Los más frecuentes son los de acción corta que vemos con el salbutamol en los chicos, ¿sí? A veces en pacientes asmáticos puede tratarse de otra cosa, o clenbuterol o formoterol, depende también del grupo etario. Y lo que hacen es unirse, ¿no?, a los receptores beta 2 con efecto estimulante adrenérgico, liberan, actúan sobre lo que es la liberación de la histamina, no impidiéndola, y el ácido araquidónico. Bien, el cuadro clínico puede dar náuseas, vómitos y típico es la aparición de la taquicardia y hipotensión, ¿no? El paciente está con ese cuadro cardiológico, ¿sí? Y a nivel neurológico, temblor y excitación psicomotriz, ansiedad, insomnio. Y en los pacientes crónicos podemos ver hasta hipocalemia, ¿sí? Pero más que todo en los crónicos por el intercambio que hace con el potasio, ¿bien? Y el beta 2 a nivel de las membranas. Bien, estudios complementarios. A ver, claramente electrocardiograma, un ionograma, por esto que mencionamos en el paciente crónico. En agudo tal vez no haya, no es necesario. Cada situación hay que evaluarla de forma individual, ¿sí? Y también, como son gotas, la forma de presentación más frecuente y la consulta, ¿sí? No nos da tiempo la medida de rescate. Ya el paciente ya viene a la consulta, pues ya a los 30 minutos ya se absorbió este pico plasmático, ya viene con el cuadro de la taquicardia, ¿sí? 130, 150 por minuto, ¿sí? Y viene con la agitación y el temblor. En realidad uno tiene que dejarlo en control, tal vez manejo el ABC, ¿sí? Hidratación oral si tiene buena tolerancia oral, y esto vamos a ir viendo en la curva que vas bajando, ¿no? La frecuencia cardíaca, el cuadro neurológico, va cediendo. A estos pacientes lo hacemos en electro, empezamos también con hidratación oral según la tolerancia, y en el caso de los pacientes que tengan hipocalemia, lo que se hace es la corrección del potasio, que es muy raro a no ser que el paciente tenga antecedentes. Importante el control cardiológico, ¿sí? Un electro es el paciente tiene que estar. Mínimo 6 horas lo vamos a mantener en control. Recordar que el propranolol está contraindicado en los asmáticos, ¿sí? Es fundamental. Bien, otra sustancia que vemos, se los voy a mencionar, sí, pero no es necesario tenerlo en cuenta porque realmente ya traspasa lo que es la materia, pero sí es importante que lo sepan porque puede ser grave, ¿sí? Es la ingesta de antidiabéticos, la ingesta accidental en los chicos, ¿sí? Lo vemos más que todo con productos pertenecientes a las sulfonilureas, ¿sí? A esto, los antidiabéticos. Más cuando esos chicos van a la casa de los abuelos o de algún familiar y son pacientes que son polimedicados. Bueno, esto lo vemos con las sulfonilureas, que vemos los cuadros de hipoglucemia, a veces hasta severa, no con los fármacos que pertenecen a las biguanidas, que acá incluimos a la metformina, ¿sí? En estos cuadros de intoxicación no vemos la hipoglucemia severa, pero sí a los pertenecientes a las sulfonilureas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque estimula la secreción de insulina y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la misma. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Es un cuadro de instalación rápida la hipoglucemia, ¿no? En los chicos se manifiesta muchas veces con convulsiones, y eso a veces es motivo de consulta. Ingresó convulsivando y uno le hace un dextro y dice, no, tiene 10 de glucemia, ¿no es cierto? Y eso, bueno, ahí hay que actuar rápidamente, tenerlo en cuenta. Pero con las sulfonilureas, con la metformina no lo vemos, a no ser que el paciente tenga en el estado de acidosis metabólica, acidosis láctica, pero por lo general no. Bien, recordad que también puede haber fármaco de liberación prolongada.
Claramente lo que tenemos que tener en cuenta con este paciente, la glucosa es una sustancia esencial en el cuerpo, ¿no? Hay hipoglucemia, puede haber hasta daño neurológico, entonces lo que hay que hacer es reposición de glucosa, ¿sí? Rápidamente se puede indicar un destrozado al 5%, al 10%, en bolo, en infusión, de acuerdo al grupo etario. Nosotros en pediatría lo que indicamos es un flujo de glucosa que sea más de 4 miligramos kilo minuto, o lo que tengamos. Sabemos que con esta medida uno le está salvando la vida o evitando las secuelas que pueda llegar el paciente. Otro estrategia es darle el glucagón, pero ya es en forma progresiva, ¿no? El tema que la hipoglucemia no responda con las medidas anteriores, con la reposición de dextrosa al 5, al 10 o al 25%. Pero es importante que esto sea detectado, ¿no? La intoxicación con hipoglucemiantes orales, ¿sí? Bien, hormonas tiroides también es frecuente, se los menciona a título informativo también. A veces se toman conductas muy agresivas con este tipo de intoxicaciones accidentales. A ver, eh, uno toma una conducta más agresiva con esto cuando las ingestas en los chicos son más de 500 microgramos, ¿sí? ¿Y qué podemos ver? Taquicardia, hipertensión, arritmia. No hace falta hacer un control del eje hipotálamo hipofisario de 3, T4, TSH, ¿no? A no ser que el paciente tenga algún tipo de antecedentes, ¿no? De problemas endocrinológicos, ¿sí? Si no, no es necesario. Si el paciente ingiere un comprimido, dos, dentro de la hora, lo que vemos es esto, ¿no? Si son menos de 500 microgramos o más. Uno le indica, en este caso, carbón activado, ¿no? Evitar controles, y después lo puede controlar en forma ambulatoria. Otra sustancia que muchas veces los médicos realizan medidas realmente muy agresivas son los anticonceptivos orales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los anticonceptivos orales pueden tener estrógenos, progestágenos, ¿sí? O uno u otro, los dos generalmente. Y uno, eh, ¿cuándo toma una conducta agresiva? Y cuando son ingestas más de 20 comprimidos. Si el paciente ingirió 1, 2, 5, 10 comprimidos, realmente no merece ninguna conducta agresiva. Ya recién con 10 a 20 comprimidos indica carbón activado, y ya con 20, ahí sí indicamos una medida más agresiva, lavado gástrico, carbón, de acuerdo al tiempo transcurrido. ¿Por qué? Porque puede hacer algún tipo de efecto a nivel hepático, aumentar las transaminasas, ¿sí? Y puede dar todo este cuadro de alteración transitoria. ¿Sí? Lo que vemos muchas veces es el cuadro irritativo a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Y a veces lo que puede generarse en las chicas es un sangradito, hay que avisar a los papás, ¿no? Que puede tener algún sangradito vaginal, espontáneo, o un entumecimiento mamario, una ginecomastia transitoria, ¿sí? Pero más que eso no. Entonces tenerlo en cuenta ante la ingesta y no generar, no provocar ninguna medida extra que no corresponda si el paciente ingirió unos dos comprimidos. Hay en tratamiento está indicado más o menos las medidas a seguir para la descontaminación. Otras sustancias que también a título informativo se las voy a presentar son los antihistamínicos. No hemos tenido casos severos por intoxicación con antihistamínicos, como la típica es la loratadina, ¿no? Es clásica por el alto uso, son utilizados como de venta libre, ¿sí? O la difenidramina, el Benadryl, y actúa como en la inhibición de interacción de la histamina con el receptor H1. Lo utilizamos para reacciones alérgicas, cinetosis, también para el extrapiramidalismo por neuroléptico, como mencionábamos en la clase de psicofármacos. Y hay un montón. Recuerden que existen dos grupos, el primer grupo y el otro, el segundo grupo, que la diferencia en cada generación tiene que ver con la entrada al sistema central. ¿Sí? Recuerden, los que son de primera generación, lo que hacen es entrar al sistema central y pueden dar todo el efecto neurológico. Y los que son de segunda generación o última generación son los que no entran al sistema nervioso central. Y no vamos a tener todo el efecto sedativo que podemos observar con esto. Muchas veces con los antihistamínicos vemos el efecto anticolinérgico, ¿sí? O sea, como síndrome, como vimos en TOC síndrome, podemos ver este cuadro de extensión psicomotriz, retención urinaria, ilio, taquicardia, hipertensión, midriasis, ¿sí? Esto se puede llegar a ver con estos tipos de intoxicación. Como les dije, no son intoxicaciones severas, ¿sí? Por lo cual uno con observarlo tal vez dentro de 12 o 24 horas, dependiendo de cada situación en particular, uno lo va evaluando,
¿sí? Y acá tenemos los de última generación, que son la loratadina, que se usan una vez por día, que no atraviesan la barrera hematocefálica, por lo cual no vemos ese efecto sedativo, ¿sí? Bien, en cuanto a la medida de rescate, esto, uno habilita tal vez un carbón activado, una dosis de carbón activado si está dentro de la hora, le podemos hacer un electrocardiograma y controlarlo de acuerdo a cómo está el paciente, ¿sí? Y recordemos que hay ciertos fármacos, los antigripales, que pueden tener muchos fármacos, pueden tener antihistamínicos, como en este caso, fíjense, el Lechalergin que tiene corticoides, neomicina, antibióticos, clorfenamina y nafasolina. A veces en los fármacos antigripales podemos tener otro tipo de fármaco. Así que es algo que tenemos que considerar. Bien, ya lo mencionamos, el cuadro puede ser un síndrome anticolinérgico, ¿sí? Miriasis, taquicardia, hasta alucinaciones, ¿sí? Puede llegar a dar como efecto adverso intoxicación, insomnio, taquicardia, hipertensión, y todo lo que es relacionado a la piel y mucosa, que se cae de piel, mucosa, globo vesical, ilio, ¿sí? Eh, habitualmente. Bien, lo que hacemos es un electrocardiograma de control y como tratamiento depende. Si no excede la dosis total del día, a ver, raramente son de riesgo, ¿sí? No hemos tenido ningún caso letal y de gravedad por este tipo de intoxicación. Lavado gástrico y carbón activo reservado según criterio, el caso es particular, ¿sí? Controlar la motilidad intestinal, el tratamiento de sostén es lo habitual y en el caso de que tenga algún síntoma como convulsiones, indicar benzodiazepina, ¿sí? Y como mencionábamos recién, el combo winter de los adultos, ¿no? En invierno, que muchas veces vemos compuestos que nos complican para los como antigripales, aspirina, antihistamínicos, paracetamol, pseudoefedrina, ¿sí? Clorfeniramina, nafazona, hasta opioides como antitusivos, tenerlo en cuenta, ¿sí? Que a veces uno dice antigripal y es como si fuese nada y puede tener un montón de efectos. Bien, eh, se los menciono, algunos fármacos que pueden provocar el toxindrome anticolinérgico, que son un montón, ¿sí? Acá está la buscapina, la iosina que tiene la buscapina, puede ser gotitas para los ojos también, que se absorben también por vía oral, recuérdenlo, y que va a dar claramente el cuadro anticolinérgico. A ver, si el paciente solamente tiene un cuadro de acción psicomotriz, lo que uno indica son algún tipo de benzodiazepina para como sedativo, ¿sí? Pero otra cosa no. Así que bien, entonces estos son los fármacos que vemos con frecuencia y que muchas veces vienen a la consulta y se practican medidas que no corresponden, ¿sí? Y lo más importante en esto es no generar más daño, ¿eh? Y a veces están estos fármacos que no le damos importancia y en realidad son los que tenemos que darle importancia, como la lidocaína, ¿sí? Y como la isoniazida, que esos hay que dar importancia a las gotitas, como dijimos, la nafasolina. Esos son los fármacos que le vamos a apuntar más que todo para que tengan en cuenta, y no solamente para el examen, sino para su vida como profesionales. Muchas gracias.